Bueno, hola y a todas y todos. Vamos a empezar con la clase de investigación educativa de la Universidad Nacional de Río Negro. Vamos a compartir el PowerPoint. Bueno, antes de empezar con la clase, vamos a ordenar un poquitito, porque el otro día no subí clase y eso. Vamos a ordenar alguna cuestión de agenda, ¿sí? Para que vayamos viendo juntos cómo van a ser estas últimas 4 clases. Recuerden que quedan 4 clases, ¿sí? La de hoy, ¿sí? Vamos a empezar con la unidad 3. Ahora veremos un poquito qué, cómo. Hicimos un reordenamiento de textos, incorporación de algunos textos que estaban en la unidad 2, los bajamos acá, y algunos que no vamos a ver, ¿sí? Eh, Hoy 3 del 6, ¿no? Estamos acá. Vamos a trabajar la construcción de conocimiento público en ciencias sociales y vamos a tratar de abordar los problemas actuales, y vamos a hacer un ejercicio. Ahora en el transcurso de la clase lo veremos. La clase que viene, el viernes de la semana que viene, el 10 del 6, entre esa semana, ustedes van a recibir una última actividad, ¿sí? Que ahora lo voy a explicar un poquito también. No va a ser exactamente esa, pero va a ir acompañando a esto que voy a explicar, y que de alguna manera va a tener que ver con ir encontrando la entrega final para promocionar y terminar la materia. Después, algo que se nos había pasado, es que el viernes de la siguiente semana es feriado, así que no vamos a tener eh, ninguna clase, pero esto le va a dar a ustedes tiempo para poder hacer la actividad, e ir pensando un poquito esa actividad que va a ir cerrando las que vienen haciendo tanto con Fernando o con Vanessa, como para ir cerrando toda la cursada, y la sumatoria de todas esas actividades, más esto que charlemos un poco hoy, que además la clase va además mostrarles cómo llevar adelante esa actividad de cierre integradora de final de cursada. Y el 24 del 6, que es la última clase, vamos a volver a hacer otra clase presencial vía Zoom, ¿sí? Ahí vamos a explicar bien el trabajo de integración, vamos a hacer un cierre de toda la materia, de los contenidos que vimos, y explicar bien cuál es el trabajo y cómo van a ser la promoción de la materia y las fechas de finales, cómo trabajaremos en esas fechas. De todas maneras, esa clase, que es presencial por Zoom, que también va a ser más tarde, ¿no? Vamos a hacerla, el otro día la hicimos a las 6 de la tarde, así que la haremos tipo 6 de la tarde también. También la vamos a dejar grabada. Pero bueno, la idea es que los que se puedan sumar es genial, porque la verdad que a nosotros nos ayuda mucho para construir un contexto de situación de con quién estamos trabajando, y además ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, y a veces es incluso mejor que la pregunta escrita, verse y hacer la pregunta en relación a las dudas que tienen respecto a la una temática, ¿sí? Así que bueno, esto igual les va a quedar subido en el campus, al igual que la clase. Mírenlo, cualquier duda la comunicamos vía campus, ¿sí? Bueno, hagamos nuevamente un repaso, ¿sí? Eh, Esta materia, investigación educativa, ¿sí? De alguna forma ha tratado de pensar o está pensando qué implica investigar y qué implica investigar en el espacio educativo, ¿sí? Y eso nosotros lo llevamos a preguntarnos por qué construimos conocimiento, cómo construimos conocimiento, qué implicó la producción de conocimiento, qué implica producir conocimiento, en qué contexto y de qué manera uno construye conocimiento. Hablamos de que esos conocimientos que construimos son situados sociohistóricamente, ¿sí? Están entramados en un conjunto de relaciones que establecemos nosotros, y que esos conocimientos que construimos no solamente, primero que no los construimos individualmente, sino son procesos de construcción colectiva, social, pero que enraizan en nosotros. Cada vez que nosotros ponemos en movimiento, dialogamos para problematizar o analizar un tema, estamos trabajando con una historia de ese tema, con una historia de
de haberse pensado en ese tema y a veces con la apropiación que nosotros hacemos. Y explicamos que, bueno, que no hay una sola forma de producir conocimiento, sino que hay múltiples lógicas que intervienen en este proceso, que puede ser la extensión, que puede ser la docencia, que pueden ser otras, que acá específicamente trabajamos la investigación como una de las lógicas de construir conocimiento que en nuestra sociedad tiene una legitimación, una legitimidad muy grande, ¿no? Y que específicamente dentro de eso, ¿cómo se construye en términos educativos? Si hablamos entonces de que la investigación educativa está vinculada a una comunidad de prácticas que construye un tipo de conocimiento, que legitima determinados dispositivos para construir conocimiento, vinculadas a lo que nosotros entendemos como disciplina o disciplinas, ¿no? Después tratamos de pensar un poquito cuáles eran las prácticas de construcción de conocimiento dentro de la investigación en educación, ¿no? ¿Por qué pusimos el foco en la práctica? Ponemos el foco en el hacer, en lo que se entreteje en la experiencia, por registrar a los sujetos haciendo, a los sujetos produciendo. El concepto de práctica nos permite simultáneamente dar cuenta de la dimensión cotidiana en la que estás produciendo conocimiento, en la interacción cotidiana estás produciendo conocimiento, pero entendiendo que esa interacción cotidiana está entramada en una dimensión histórica que le otorga significatividad a lo que nosotros estamos haciendo. Es como una dialéctica permanente. Eh, y después hablamos un poquito de qué era el oficio de investigar, ¿no? Como las características de la reflexividad, de la objetivación como formas de el quehacer en la investigación. Y nos focalizamos en eso, en el quehacer, en la unidad 2. Tratamos de plantearles de alguna forma este quehacer, ¿sí? Y cómo está compuesto, cuáles son los momentos, y a partir de ahí le dijimos, bueno, esto vamos a tratar de recorrerlo a partir de seguir un trabajo, una investigación, un trabajo etnográfico de investigación. En este caso, el de Laura Santillán, sobre quiénes educan a los chicos. Entonces, la idea era que ustedes, a medida que iban leyendo el trabajo, pudieran ir pensando, ¿sí? Cómo la autora elegía el tema, construía el programa de investigación, se vinculaba con el referente empírico, construía un objeto. ¿Sí? Todos estos momentos implicaban poder entender la procesualidad de la investigación, más allá del proyecto de investigación que es el objeto en sí mismo. La procesualidad, y donde no queríamos poner en la dimensión del proceso en contraposición o a diferencia, no se contraponen, son objetos diferentes al proyecto, que es la dimensión de lo escrito, en lo cual uno dice que va a hacer. Más nosotros nos queríamos parar en cómo fue hecho, o en reconstruir el hacer de la autora, ¿no? Entonces analizamos la elección de tema, el programa de investigación, cómo el programa de investigación nos lleva a estrategias que nos permiten delimitar el referente empírico, que nos permiten delimitar un objeto, que nos permite llevar un análisis, ¿no? Toda esta dimensión nos fue construyendo como nosotros, cuál era el oficio que construíamos a partir de analizar, ¿no? Y nos focalizamos en componentes internos de cómo llevar adelante cada uno de estos momentos, ¿no? El tema del problema implicaba ver los antecedentes, los referentes conceptuales, las categorías que nosotros utilizamos, ya sea para que hayan pensado previamente el tema, que hayan, por ejemplo, en el caso de Laura Santillán, que autores previamente han pensado el tema de la niñez y de cómo la niñez se juega en estos entramados de infancia. Eso le permite a ella delimitar empíricamente y le permite hacerse preguntas que le permite pasar a delimitar mejor el referente empírico a partir de la observación, el registro, las entrevistas, la bibliografía, las narrativas, que son todas estrategias que de alguna forma le permiten a ella ir construyendo y delimitando el tema y transformándolo en un problema y básicamente en un objeto de investigación, ¿sí? Y a ese objeto de investigación en algún momento lo interpretábamos, lo reconstruíamos, lo contextualizábamos, lo contrastábamos, ¿sí? Y explicitábamos los supuestos y las hipótesis que tenía. Laura, la autora, en general, cualquiera que esté investigando, va a atravesar todos estos procesos, estos momentos. La idea nuestra es que ustedes los atravesaran a partir de la lectura del libro de Laura Santillán, ¿no? Ahora igual vamos a hacer un ejercicio con esto, pero vamos a entrar en la unidad 3. Bueno, ahora estamos entrando en la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 la reformamos un poquito, ¿sí? Vamos a tener dos textos de la unidad 3, el de Frigerio y el de Hilbert, y vamos a tomar un texto que nos quedó pendiente en la unidad 2, lo vamos a articular acá. Estos tres textos van a ver que son tres compilaciones,
libros que compilan artículos, eh, aglutinan un conjunto de discusiones en relación a una temática, ¿sí? Si volvemos al punto anterior, ¿sí? Sería como buscar los referentes conceptuales, la delimitación empírica, las preguntas. Es la situación del tema al problema, ¿sí? Lo que nos permiten estos textos. De alguna forma, la idea es que a ustedes les permita eso. Porque todos estos textos van a trabajar diferentes cuestiones. Se ve que quedó de anteriores. Pero bueno, estos tres textos le van a permitir a ustedes, los van a acercar a una compilación de discusiones sobre temáticas. Veamos. El de Frigeri y Dicker compila discusiones en torno a lo que entendemos que es lo común en educación. Pero lo común en el sentido de sistema educativo común, obligatorio. Que cuando el sistema se piensa, el sistema educativo se piensa en términos de común. ¿Qué está pensando? La delimitación de lo común en el sistema educativo tiene que ver con problematizar la relación entre quienes son parte de esa sociedad y quienes no lo son. Lo común, de alguna forma, tiene que ver con decidir quienes tienen la posibilidad de ser parte de ese común. Ahora, ¿y quiénes no son parte de ese común? ¿Sí? ¿Quiénes son los comunes? La comunidad, lo comunal. ¿Quiénes forman parte de ese todo que se construye y que es situado histórico y socialmente? En diferentes contextos sociohistóricos se fueron incluyendo dentro de lo que cada Estado considera común y por ende cada Estado considera tiene que pensar y diseñar sistemas educativos, diferentes componentes, ¿no? Diferentes estilos de vida, sujetos, trayectorias. ¿No? La disputa por delimitar qué es lo común en educación es una disputa permanente. Seguramente ustedes están todo el tiempo debatiéndose por delimitar qué es lo común en cada una de sus aulas, en cada una de esas instituciones educativas, en cada uno de sus espacios. Están todo el tiempo debatiendo respecto a, pero esto está fuera de lo esperable, esto no está fuera de lo esperable. Delimitar quiénes forman de ese común, de alguna manera habilita o deshabilita prácticas diferentes, formas diferentes, lógicas diferentes de organizarnos, de vivir la sociedad, ¿sí? Son parte, no son parte los sujetos de eso. Y el Estado diseña contenidos comunes a todos. Cuando diseña contenidos comunes a todos, el Estado de alguna manera está delimitando qué es lo común, qué es lo mínimo necesario, indispensable, que todos tenemos que saber, pero porque tiene que ser común a todos, y qué no es lo común a todos, ¿sí? Que no merece ser parte de ese común a todos. Es una disputa, ese común es una disputa sociohistórica que va cambiando. Bueno, el libro este aborda y discute esa discusión. Una palabra que tenemos hipernaturalizada en el sistema educativo, contenidos comunes, todo el tiempo estamos haciendo referencia a situaciones que intentan construir una totalidad a partir de asumir que esa totalidad es común a todos. Ahora, ¿realmente es común a todos? ¿No invisibilizamos a nadie en esa totalidad? ¿O a todas esas diferencias las transformamos en algo común? ¿O extraemos lo que se parece de cada una de esas partes para ser enseñado? Es un debate que ustedes tienen cuando ustedes analizan sus aulas, analizan la trayectoria de los chicos, establecen pautas comunes, pero seguramente va a haber otras que quedan por fuera de eso. Y hay una discusión por delimitar cuáles sí y cuáles. Bueno, el libro este nos trae esta discusión, es una compilación de artículos, les vamos a pasar algunos, la idea no es que los lean todos, sino que tengan el pool, que puedan mirar el índice, y que a partir de mirar el índice, de tener todo ese pool de artículos, ustedes puedan seleccionar algunos que les parezca interesante para pensar una pregunta para el trabajo final, que ahora voy a explicar, pero antes les voy a presentar los otros dos textos. El otro texto también es una compilación, ¿sí? La mirada pedagógica para el siglo XX, teorías, temas, prácticas en cuestión. Acá el foco está
en lo pedagógico, si se quiere, ¿sí? En la relación, en las preguntas que se hace la pedagogía, en las preguntas que se hace para pensar la pedagogía. ¿Cuáles son las formas en las que debemos pensar la enseñanza y la formación de los niños, de los jóvenes en el siglo XXI? Hay una pregunta abierta, es un texto que compila diferentes artículos y es abierta en términos de dar lugar a debates respecto a cómo pensar el sistema educativo, a cómo pensar qué es educar, qué es formar, ¿sí? Entonces, y está bien focalizado en el tema de ciencias de la educación. El otro, si se quiere, tiene un dejo más filosófico, aunque la mayoría de quienes compilan el texto, igual que el de Hilbert y Armejeria, son compañeras y compañeros vinculados al área de ciencias de la educación, ¿sí? Y el último, ¿sí? Que estaba en la unidad 2 y lo traemos, fíjense que acá les marco, era la unidad 2, lo traemos acá, dejamos de lado un texto que había mío y un texto que había de Lischetti y de Petz, lo vamos a dejar de lado porque no nos da el tiempo, nos vamos a focalizar en esto. Este también es un texto que compila un montón de trabajos en el área de educación, pero desde corte socioantropológico, que analiza miles de problemáticas, que es un texto que se compila a partir de equipos que están reunidos de todo el país, ¿sí? De todo el país, equipos de antropólogos y otros, pero mayoritariamente antropólogos, que son de todo el país, donde nos juntamos, trabajamos, y ponemos en cuestión todas las temáticas que en el país se vienen abordando, trabajando, vinculadas a la antropología y la educación. Entonces ustedes van a tener un pool enorme. Estos tres textos no son para que ustedes se los lean en su totalidad, sino es para que los miren, ojeen, y básicamente hagan esto, que es lo que nosotros les vamos a pedir para el trabajo final, ¿sí? Que es que construyan ustedes una temática en base a sus experiencias y sus trayectorias de manera grupal, que la construyan grupalmente, que esa temática que construyan grupalmente, de ser posible, esté referenciada en una situación que alguna o algún o alguno del grupo vivencie de manera concreta, o algunos, pueden ser varios. Y si la vivencian de manera concreta, en situaciones educativas, obviamente, en su trabajo o en su experiencia educativa. Ustedes van a tener que pasar de un tema a un problema. Ahora vamos a ver un poquito en la actividad que vamos a hacer hoy juntos, o en la narrativa que vamos a hacer hoy, cómo tratar de hacer esto y cómo es complejo hacer esto, pero el objetivo para el trabajo final es que ustedes hagan esto. Ustedes, en la entrega final que van a tener que hacer eh, para, para la semana del 24, pasando la semana del 24, la semana siguiente, les vamos a pedir, ¿sí? Eh, o para esa semana, les vamos a pedir que hagan el trabajo este, que traten de agarrar y pensar primero ustedes un tema. Bueno, a mí me interesa trabajar esta temática que pasa en la escuela. Entonces, repiten muchos en primer grado. Los chicos en el recreo no lo, no, eh, no aguaya una serie de conflictos en el recreo. No logramos planificar en la escuela porque lo que nos mandan de provincia de Buenos Aires en relación al diseño no lo podemos adaptar por las características de la escuela. Cualquier situación, cualquier tema, un tema en el sentido de problema social, cualquier cosa que se esté atravesando, entonces, a partir de delimitar ustedes en el grupo cuál es el tema que quieren trabajar, van a agarrar estos tres textos y van a decir, bueno, a ver, en base a este tema, del texto que compilan Frigerio y Dicker me sirve este artículo para pensarlo, para tensionar el tema. De Hilbert me sirve este otro. De Abate Dada me sirve este otro. La idea es que ustedes utilicen estos tres textos que compilan otros textos para utilizar de bibliografía, de antecedentes, para pensar el tema y tratar de esforzarnos en llegar en la delimitación de una problemática. Ustedes le hagan preguntas a ese tema a partir de las dudas o de las reflexiones que les traen los textos. ¿Entienden? Este va a ser el trabajo final que ustedes tienen que hacer, con eso van a aprobar la materia y después se defiende en un coloquio que en general solemos hacer oral nosotros, pautamos con ustedes, nos parece mejor
hacerlo oral para encontrarnos y conversar, pero bueno, depende de la situación, la temporalidad, los trabajos de usted va a ser más difícil. Los que no puedan hacer oral lo tendrán que entregar de manera escrita, ¿sí? Para poder trabajarlo, nada, para poder hacerle nosotros la devolución. Pero, en la medida de lo posible, si podemos hacer orales donde conversamos e intercambiamos, mejor. Todo esto, cómo va a ser el trabajo final, cómo va a ser el cierre, lo vamos a trabajar especialmente y particularmente en el cierre de la cursada dentro de 2, 3 semanas. ¿Sí? Así que esto era solo anticipárselos, no empiecen a enloquecer, no se preocupen. O sea, preocupación, estrés, todo eso déjenlo para los contextos laborales, no se preocupen, no va a haber problema, vamos a poder construirlo todos, relájense, no es nada terrible, no es nada extremo, ¿sí? Lo importante es que cada uno tranquila en los momentos que tiene, vaya, yo pensé esto, ¿les parece, compañeras, este tema? Bueno, vayan pensándolo, y miren, hojeé el índice de estos 3 textos, me parece que ese tema se puede cruzar con este texto de acá, tranquilos, para que lo vayan pensando, ¿sí? De acá a estas semanas, y hacer la evolución, les vamos a pedir que armen un pequeño texto o una presentación también pueden armar con esquemas, como fueron todas estas clases, ¿no? Para armar un esquema donde presenten con fotos, con imágenes, el tema del trabajo final, pueden hacer todo eso, ¿sí? Y el día nos lo pueden mandar, la fecha que esté pautado, o si podemos, lo ideal sería que podamos pautar con ustedes una fecha de final, con las que puedan, y nos juntamos vía Zoom, ustedes están en el cuadradito, nosotros estamos en otro cuadradito, y conversamos sobre lo que ustedes nos cuentan, y ahí cerramos la materia. Eso es mucho más sencillo, porque el habla acelera mucho más que el objeto escrito. Pero bueno, las opciones van a estar las dos, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decir, para que no se llene la casilla de mail con preguntas, con dudas, con ansiedades, que no se preocupen, que son más su preocupación que una realidad que nosotros le proponemos. Relájense, miren estos 3 textos, empiecen a pensar una temática, y nada más. Nada más, no se preocupen por cómo va a ser la acreditación, porque no va a haber ningún problema en la acreditación, siempre y cuando ustedes hagan esto. Piensen un tema, traten de cursarlo con estos artículos, y después lo conversemos, ya sea porque nos veamos en un Zoom y lo podamos conversar oralmente, o porque nos lo manden escrito. ¿Sí? Tranquilas, no hay problema. Y los diálogos que puedan tener en el grupo también tienen que ser diálogos de intercambio, no tienen por qué estar de acuerdo dentro del grupo, no tienen por qué decir el tema se trabaja solo de esta manera, o en el grupo tenemos estos dos temas, entonces bueno, vemos que este tema se puede trabajar de esta manera, este de otro, porque a algunos nos parece interesante esto. Relájense, tiene que ser algo tranquilo que los tiene que llevar a reflexionar y a problematizar. Vamos a ver un pequeño ejemplo a partir de una situación de esto, de cómo volver un tema a un problema, o de cómo ir problematizando una temática. ¿Sí? Para que ustedes se relajen, entiendan que esto es tranquilo, que no hay ningún apuro, y que lo que estamos es tratando de transmitirles un oficio para pensar, una herramienta para pensar. ¿Sí? Entonces veamos la actividad. Seguramente algunas de ustedes lo deben haber, por ahí lo leyeron, por ahí no, pero todas ustedes vivieron esto, o todas las que están trabajando, vivieron la situación de tener que, durante el 2020, que el 2020 igual fue el show de encontrarnos con lo nuevo, ¿no? Entonces, nada, estamos todos en un viaje intergaláctico tratando de entender lo nuevo, acomodando, saliendo. Lo nuevo era la pandemia, ¿no? Obviamente. Todos vivimos la pandemia, todos estuvimos atravesados por eso, a todos se nos trastocaron tiempos y espacios, a todos se nos modificaron las situaciones, a todos se nos rearmó la vida cotidiana, a todos se nos modificaron las condiciones laborales, las condiciones familiares, las condiciones económicas, a todos nos atravesaron una cantidad de situaciones que fueron comunes para todos los que estábamos en ese momento, casi diría en el planeta. Es un experimento único
que no sé cuántas veces se vivió en la historia de la humanidad a nivel global, ¿no? Pero nosotros lo vivimos. Ustedes durante toda esa situación tuvieron que, de alguna manera, pasar a eh, trabajar, como de hecho están cursando en este instante la materia, a distancia, virtual, semipresencial. Se dieron 1 millón de dispositivos que fueron variando enormemente en función de cada contexto y cada situación. No era lo mismo en González Catán, en la provincia de Buenos Aires, que en Mendoza, en la capital en Mendoza, que en un pueblo en Río Negro, que en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que en Misiones, que en Tierra del Fuego. Siempre en la situación de enseñanza-aprendizaje, la situación va a ir variando situacionalmente. A lo que hubo a esa variedad situacional es que se le impuso una serie de normas, y las normas se iban adaptando en función de la situación. Eso hizo que los medios de comunicación permanentemente eh, estuvieran tensionando las formas en las que las niñas aprenden, se educan, ¿sí? Y entonces, con una intencionalidad bastante clara y bastante concreta, pero que el texto nos sirve para poder plantear eso, ¿sí? El 30 de mayo del 2021, La Nación publica una nota. ¿Sí? Publica una nota que se llama WhatsApp versus computadora, la nueva grieta educativa y su tragedia de desigualdad. De entrada, la pueden buscar por internet, la van a encontrar. De entrada, el tema, la problemática, que es la problemática de cómo continuar educando, esto de que de alguna manera se manifestó en términos de política educativa como continuidad educativa y adquirió particularidades en cada una de las regiones. De entrada, la nación lo utiliza desde un posicionamiento ideológico. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar en el texto de la nación es cuál es el posicionamiento que está teniendo la nación en relación al tema, ¿sí? Que es este de la continuidad pedagógica y de cómo se dio la continuidad pedagógica. Entonces el tema de alguna forma gira en torno a eso, en base a una referencia empírica concreta, que es que algunos chicos podían acceder a WhatsApp y algunos chicos solo podían acceder a esa continuidad pedagógica mediante el celular propio de una familia, de alguien de la familia, y otros tenían computadora. Ese hecho concreto, ese referente empírico, es tensionado por la nación en términos de grieta, invisibilizando en su planteo previo, y ahora veremos, las características históricas de esa grieta, ¿no? Entonces, todo este tema, la continuidad pedagógica, es redefinido por la nación en primer lugar. Todo este referente empírico de algunos niños aprendiendo por computadora y otros aprendiendo por WhatsApp es redefinido por eso. Y además lo acompaña con referentes de imágenes, ¿no? Claramente vemos dos niñas, Santi y Cristian, con imágenes diferentes, seleccionando por parte de la nación cuál es el fondo, ¿sí? ¿Cuál es el fondo? Atrás el fondo. Todo esto implica la nación construyendo la temática. Esto también para ustedes va a implicar pensar, cuando ustedes seleccionan una temática de sus entramados para el trabajo final, también pensar sus posicionamientos, por eso, no invisibilizar sus posicionamientos, como la nación no los invisibiliza. La nación elige ubicar a el niño que tiene tez más oscura tras un fondo de una pared no terminada. Y al niño que tiene tez más clara, la nación decide ubicarlo delante de una enredadera con una pared blanca. Estas no son casualidades, esto tiene que ver con la construcción de el tema en problema que hace la nación. Esto no quiere decir que haya sido así. Esto quiere decir que la nación hizo esto. ¿Entiendes? Después veremos cómo fue para cada uno.
Nosotros nos toca decir esto. La nación construye esto. Y todo esto tiene que ver con transformar un tema, un problema social, que fue la continuidad pedagógica y la desigualdad socioeconómica que hay en nuestro país, en una manera de problematizarlo, a partir de que está generando una tragedia de desigualdad. Y las imágenes acompañan eso. ¿Sí? Entonces, la nación está llevando adelante un proceso de indagación, que no es investigación, es periodismo, pero tiene que ver con las formas, y a ese tema, situación empírica concreta, que todos vivimos, la toma, la generaliza y la plantea en términos de problema de esta forma. ¿Sí? Uno tiene que poder analizar esta situación. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, fíjense cómo de alguna forma la nación construye la temática y la orienta hacia un enfoque de la problemática, a partir del uso de las imágenes, ¿sí? Y de las palabras, tragedia y grieta. ¿Sí? Obviamente tiene un interés concreto, tenía un interés concreto en la nación y un posicionamiento ideológico concreto en la nación. ¿Sí? Más allá de que la situación empírica haya pasado, hay un posicionamiento concreto y directo por parte de la nación. Entonces, del tema al problema se va yendo de esa manera. Y van empezando a construir a partir de las imágenes, ¿sí? Y a partir del uso de delimitar un referente empírico, que era esta situación de educabilidad, esta situación de continuidad pedagógica, a partir de utilizar estrategias de registro, de observación y de entrevista. Y fíjense, muy interesante, cómo la nación empieza. Y entonces dice, comienza el día y construye esta imagen. Ustedes la van a poder agrandar cuando estén viendo el video, van a poder detenerse a agrandarlo y todo eso. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito acá. Fíjense cómo comienza el día uno y otro. ¿Sí? Entonces, utiliza la estrategia del registro y de la observación y le elige. ¿Sí? Produce, elige registrar esto. Lo elige registrar al nene con una taza verde, sentado y sin ningún otro tipo de alimentación. Realmente uno debería preguntarse, pero esto es así. La nación decide construir eso a partir del registro. Uno debería preguntarse, pero el nene no comió nada. ¿Es verdad que no comió nada o la nación está construyendo la idea de que el nene no comió nada? Y el otro se come todo y le preparan un desayuno continental todos los días y todas las mañanas. No lo sabemos. Es la construcción que hace la nación y la construcción que hace la nación apunta claramente a transformar una situación temática en una problemática en términos de grieta y en términos de desigualdad concreta. ¿Sí? Esto no quiere decir que la desigualdad no existe, quiere decir cómo se presenta la desigualdad. Entonces, fíjense, interesante la imagen. Las imágenes son muy interesantes porque tratan de tomar el mismo plano, tratando de mostrar esa exacta problematización que hacen ellos de la desigualdad. El jugo, el yogur, los cereales, otro café más acá, un artefacto eléctrico. El otro no está sentadito con su manito con la tacita. ¿Sí? Parte de lo que les decía. Hay una construcción de la estrategia de parte ¿cómo se llama? De parte de la editorial, de construir a los nenes en situaciones extremas, antitéticas, pero a partir de herramientas de investigación, como son la observación. Y no solo la observación, sino la entrevista. Entonces, no solo hacen eso, sino que además narran pedazos y situaciones. ¿No? Entonces es miércoles 19 de mayo, y la consigna es usar las técnicas del impresionismo. Santi pinta un paisaje de otoño con acuarelas naranjas, verdes y amarillas. ¿Puedo hacer el cielo rosa? Pregunta una de sus compañeras de clase con la que está conectado de manera virtual desde su casa en La Lucila. Entonces vemos la imagen del niño haciendo el impresionismo y nos introduce la idea de que en esa escuela se trabajaron cuestiones de impresionismo que, bueno, en arte, en educación artística, es como estar trabajando. Y fíjense cómo nos presenta al otro, cómo construye a partir de estrategias de investigación
basadas en lo etnográfico, en la observación, conocimiento posicionó ideológicamente para sostener la grieta que hubo en esta situación, que vuelvo a decir, no es que no existió, pero la manera en que está presentada es elegida de una forma, ¿no? Y naturalizada, y tratada de plantear en términos hegemónicos. 2 días más tarde, el viernes 21, Christian dibuja un colectivo utilizando círculos cuadrados y triángulos, sentado bajo una chapa que apenas lo protege de la lluvia que azota la Villa La Cava, en Fiorito. Usa una regla y se concentra para cumplir la consigna que le lleva a su mamá por WhatsApp. Fíjense la intencionalidad para mostrar, ya fíjense como toda temática está atravesada por problemáticas, que registra y observa a partir de problemáticas, pero desde el posicionamiento de quien está investigando, que es lo que a mí me interesa que veamos en esta situación. No, no si estamos de acuerdo o no con lo que dice con lo que pasó y con lo que dice la, la nota, sino que lo que me interesa es que ustedes vean cómo la nota está posicionada en un determinado lugar, ¿sí? Más allá que ahora solo están viendo el video y se pueden indignar y pueden decir, bueno, sí, pasó esto, no pasó esto, a mí me pasó esto. Bueno, la idea de la actividad es que les pase esta situación, pero registren esa indignación o ese enojo o eso que les esté pasando para dar cuenta de cuál fue su posicionamiento ideológico, para entender cómo nos atraviesa una temática y la transformamos en una problemática a partir de nuestro posicionamiento. Y todos seguramente tendremos argumentos para sostener que lo que estamos diciendo sucedió o no sucedió. Por eso ahí está la distancia entre lo que nosotros creemos y hacer una investigación. Investigación es una acumulación de información sistemática que sostenga esta situación, que no es lo que hizo la Nación. Obviamente tomó 2 situaciones y las analizó. Pero volvamos. Fíjense cómo el tema, que es la continuidad pedagógica, y cómo hay desigualdad en la continuidad pedagógica, es extremado. Por un lado, uno ve contenidos de impresionismo, y el otro, círculos y triángulos y cuadrados. El extremo en el que es presentada la tensión extrema en la que es presentada la problemática, que aparenta ser objetiva, que aparenta ser distante, que nos muestra imágenes que parecería ser que solo son eso, ¿no? Donde uno tiene colores y los otros no, nos va construyendo, nos va transmitiendo un posicionamiento ideológico que es el supuesto que tiene para transmitir un tema en un problema. Y que va a impactar en las formas en que se plantea eso. Después, otras más, ¿sí? Por ejemplo, nos muestra la situación, ¿no? El nene cómodamente con su computadora en un contexto, y el otro, la mamá con el celular, escuchando. Situaciones que pasaron, no, no es que uno los niega, obvio que pasaron, pero fíjense cómo están presentadas de manera extrema. ¿Sí? Extrema. Lo mismo, uno tiene computadora, el otro tiene cuaderno, el cuaderno de una manera, las computadoras de otra. Las imágenes van acompañando esta situación de desigualdad extrema para hacer un serie de planteos en relación a la grieta, en relación al objetivo. O sea, una temática es presentada a partir de una problemática, y la construcción de la problemática tiene que ver con nosotros, con el posicionamiento del nosotros, ¿sí? De cada uno del que hace, en este caso de la nación. Lo interesante con ustedes es que ustedes traten de pensar qué les pasa a ustedes con eso. Ahora, todo esto lleva a un último paso, uy, acá quedó medio que no se ve, a un último paso, que es la interpretación. Bueno, sigue las imágenes, ¿no? Hay una selección muy concreta, el chico paseando el perrito, todos los que conocemos el barrio al que se hace referencia donde vive este chico, sabemos que no es todo el tiempo así, ni son todas las situaciones así. Hay una elección muy concreta de mostrar la destrucción, de mostrar la inundación, de mostrar la suciedad. Hay una elección muy concreta. Sabemos que no es así, o sabemos que puede ser además de otra manera, ¿no? Entonces ahí hay una elección, vuelvo a decir. Entonces, y lo hacen a partir también de contextualizar. Santi y Cristian son parte de los 3 millones de niños bonaerenses que desde el 19 de abril no asisten a clases por decisión del gobierno ante el avance de la segunda ola de coronavirus. Pero la concentración y el disfrute con que los 2 niños encaran el ejercicio de plástica es casi la única coincidencia entre sus jornadas educativas.
dentro del universo de los chicos, con clases virtuales, existen experiencias muy diversas. Y las de ellos son dos, antitéticas, ¿no? Entonces, y empiezan a narrar: la casa de Santi tiene patio y pileta, buena conexión a internet, abundancia de dispositivos de los cuales conecta sus clases. Sus padres, ambos profesionales, están capacitados para ayudarlo en la tarea, ¿sí? Con lo cual, está diciendo que los otros no. Y después describe a Cristian. Cristian, en cambio, duerme en un cuarto con 8 hermanos, su madre, su padrastra, su entorno familiar, es contenedor, pero son trabajadores, pero carece de los medios básicos. Va a la escuela 67 de Villa Fiorito. Fíjense cómo utilizan las herramientas de la investigación para contextualizar. Bueno, ustedes tienen que poder contextualizar. Y fíjense que esta contextualización está atravesada por su posicionamiento ideológico, por lo que quieren, por el problema social, presentarlo de una determinada manera que argumente lo que ellos quieren sostener, que es la grieta y la desigualdad. ¿Sí? Pues consideraremos hasta qué punto coincidimos o no. Pero la contextualización, que es una herramienta, sirve para esos fines también. Lo mismo va a plantear con la herramienta de la reconstrucción. ¿Sí? Y entonces empieza a traernos un montón de referentes, un montón de datos concretos, a partir de los cuales la cantidad de chicos que accede a computadora, que no accede a computadora, ¿sí? Que tiene calidad conectiva, y por qué este gobierno bajó o no bajó, por qué el gobierno anterior bajó o no bajó la política. ¿Sí? Eh, y empieza a construir referentes para reconstruir el problema de la continuidad pedagógica y de cómo se dio la continuidad pedagógica en ese momento. Entonces, refiere a datos estadísticos, que son fuentes, ¿sí? O a entrevistas, y elige entrevistar al director de América Latina de la Fundación Barclay, que no elige entrevistar a la directora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, elige entrevistar al director de una ONG. Entonces, ahí también, en la selección que hacemos, no solo de las imágenes, no solo de las estadísticas, también elegimos quiénes son los referentes que van a acompañar o continuar ese proceso de problematización. Entonces, el director, Agustín Porres, dice: estamos frente a una crisis con un saldo negativo enorme en términos de aprendizaje. Algo que todos sabíamos. ¿Sí? Pero él se defiende él se plantea como un defensor total de la presencialidad. Y acá es donde emerge el posicionamiento que los escritores y los autores tienen en relación a la problemática. ¿Sí? Que era discutir, recuerden ese momento, el debate era presencialidad, volvemos a la escuela, no volvemos a la escuela, coronavirus, no coronavirus. La nota visibiliza su posicionamiento ideológico. Y está bien que lo visibilice para que todos lo sepamos. De alguna manera, ustedes también, cuando van transformando de un tema a un problema, tienen que poder visibilizar cuál es su posicionamiento. Después vemos si estamos de acuerdo o no. Pero lo importante es que sepamos, porque si no, transmitimos lo que estamos construyendo como la verdad única. Y no hay una verdad única. La verdad es construida en base al posicionamiento que hacemos nosotros, y va seleccionando, más allá que hay referentes empíricos concretas. Nadie niega que pasó lo que pasó. Ahora, plantearlo, esa situación, que tiene que ver con una historia larguísima de desigualdad educativa en la Argentina, para argumentar que vuelvan o no vuelvan las clases en base a un interés político, es donde el tema es transformado en un problema donde se meten los intereses del investigador. Esto en ciencias sociales, en en investigación educativa, no lo debemos necesariamente hacer. Y si lo hacemos, debemos explicitar el posicionamiento. Veamos, bueno, la reconstrucción, ¿sí? Lo mismo. Por eso les decía el lugar, los referentes, esto sigue siendo parte de la reconstrucción. Por ejemplo, el Torcuato Di Tella, ¿sí? Mariano Narodsky, nadie duda que es una persona re interesante, pero es ex ministro de Educación porteño, responde a un posicionamiento ideológico. Si uno quisiera hacer una reconstrucción en términos de investigación, debería haber traído posiciones encontradas, o la variedad de posiciones que analizan esa situación. ¿Sí? Y todo tiene que ver con, vamos a ver que todos los argumentos que van dando, Itela, o que van dando los diferentes
referentes tiene que ver con dar cuenta de las dificultades, la deficiencia, de la complejidad por la que atravesaron los chicos, lo cual es cierto. Ahora, eso no tiene solamente que ver, ¿sí? O la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿eso solo sucedió producto de que tuvimos una pandemia y que algunos chicos tuvieron presencialidad, algunos chicos pudieron resolver la situación por condiciones de desigualdad por WhatsApp y otro por computadora, o es algo que era intrínseco previo a la pandemia, ¿no? Entonces ahí es donde la reconstrucción también va metiendo de alguna forma nuestro posicionamiento ideológico, nuestro posicionamiento en relación a lo que pensamos. Veamos unas últimas. ¿Qué hace otra estrategia? La contrastación, ¿sí? Entonces compara dispositivos electrónicos, cuáles tiene Santi, cuál tiene Cristian, ¿sí? Santi es parte de los hogares que tienen conexión, trabajan con Google Classroom, ¿sí? Cristian no tiene computadora ni acceso a Internet y tiene que trabajar por WhatsApp. Fíjense, utiliza la herramienta de la contrastación para transformar un problema, para ir construyendo su objeto de estudio. Ya va pasando más allá del tema del problema, sino construir el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La necesidad de la presencialidad, la idea de llegar a la presencialidad como forma, ¿sí? Lo mismo, después de las 12, ¿qué hace uno y qué hace otro? Bueno, uno almuerza unas empanadas y sale a pasear a Vito el perro, eran estas imágenes de por arriba, eran estas, ¿qué hacen después de las 12? Uno sale a pasear el perro, el otro, Cristian, y su madre caminan hasta un comedor que queda a unas cuadras de casa para buscar el almuerzo de fideos y nada. Nadie niega la desigualdad real que está, nadie la está negando. Lo que estamos mostrando es cómo se construye para argumentar esa desigualdad, la necesidad de la presencialidad, que en realidad empezó con el problema que era con la continuidad pedagógica. Fíjense cómo el problema es transformado en un objeto de estudio a partir de ser problematizado en su posicionamiento ideológico en otra cosa, totalmente diferente a la que inicialmente planteó, porque está el posicionamiento ideológico, porque esto no es investigación, esto es la construcción de una nota con un interés concreto. Ahora, lo traigo para que estemos alertas, como hagamos un ejercicio y nos permita a nosotros entender cómo construimos conocimiento público y cómo intervenimos nosotros. Bueno, y la interpretación, ¿no?, final que plantea la, la nota. La tarea de la materia de plástica no presenta dificultades para ninguno de los dos. Cristian y Santi disfrutan dibujando. Aunque más no sea por un rato, no hay diferencia en la calidad de contenidos educativos que reciben ambos. Para las materias más complicadas, en cambio, la situación se vuelve mucho menos equitativa. Y entonces acá termina de posicionarse, ¿no? Digo, el dibujo no termina de ser un problema, ahora sí, cuando aprenden matemática, lengua o otra. El día escolar de Santi es ordenado y previsible. Está queriendo decirnos, ¿no?, que el del otro no, que no tienen orden. ¿Por qué no tienen orden? ¿De qué manera? Entonces fíjense cómo tema lo van transformando hacia un posicionamiento. Junto con la diferencia en el bagaje cultural de los padres, el ámbito del hogar donde se realizan las tareas, la alimentación y otras tantas cuestiones, la disponibilidad de dispositivos electrónicos resulta fundamental para la educación a distancia que el gobierno decretó durante la pandemia. Y en esto último, las diferencias son notables. Entonces, fíjense cómo vuelve a cerrar con una descripción, ¿sí?, donde todo lo que nos introdujo en parte de la interpretación, de contrastación, de posicionamiento, parece volverse a desdibujar, porque vuelve a describirnos el problema, vuelve a llevarnos a la temática inicial. Pero previamente en el camino introdujo toda una serie de posicionamientos. Entonces, uno debería preguntarse si la diferencia está generando una tragedia de desigualdad o la desigualdad está generando la diferencia, ¿sí? La entrevista, la nota, ¿qué nos está planteando? ¿Sí? ¿En qué lugar está planteando esta diferencia entre los dos chicos? ¿Sí? ¿Como una situación de desigualdad o es la desigualdad la que ya generó la diferencia? ¿Qué es lo que nos plantea la nota? Entonces, uno se preguntaría, ¿cuál es el tema y cuál es la problemática? Y
debería poder jugar de alguna forma cómo aparece el campo ideológico de instalar una grieta en el caso de la nación. Pero fíjense cómo todo el recorrido de la nota o de la situación que vivimos todos, se ancla en una situación que vivimos todos, se ancla en una situación que todos sabemos que existe desigualdad, ¿sí? Nos va mostrando que existen diferencias. Ahora, ¿dónde está el foco y cuál es el tema y cuál es el problema? El tema son diferentes, y porque son diferentes son desiguales, o porque hay desigualdad son diferentes. Esta tensión en relación al acceso y a la continuidad pedagógica es lo que traté de plantear la nota. Y de alguna forma, todo este proceso es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Van a tener que poder eh, pensar un tema, transformando en un problema, explicitar el posicionamiento ideológico, cosa que la nota de la Nación no hace porque no es investigación, tampoco ustedes van a hacer investigación, lo que estamos planteando es hacer un ejercicio de investigación, y para eso referenciarse en estos autores que les nombramos, este conjunto de autores que les nombramos. Bueno, hasta hoy llegamos acá, espero que el ejercicio les haya sido útil, espero que les sirva para poder pensar ustedes cómo construir. Ustedes no usen notas, usen alguna situación concreta de la vida cotidiana que están viviendo en las escuelas o en las instituciones, ¿sí? Para tratar de pensar, para tratar de hacer eso. Lo importante es que puedan identificar el tema, que a ese tema le pregunten, para tratar de ver hasta dónde llega, hasta dónde lo convierte en una problemática, y lo pregunten a partir de decir, bueno, a mí estos autores me permiten preguntarme esto. La continuidad pedagógica, el texto X me generó dudas e indagaciones para pensar la continuidad pedagógica y para transformar un poquito el tema que pensé en una problemática. Cada una de ustedes, de los grupos de ustedes, elegirá un tema diferente, que es por grupos que trabajaremos. De todas maneras, en el encuentro la próxima clase, que es vía foro, vía campus, no es una clase grabada, sino que van a recibir una actividad, va a tener que ver con plantearles esta actividad con mayor claridad escrita para que la puedan ir resolviendo y para que podamos llegar al final de la cursada con la posibilidad de haber acreditado. Bueno, que tengan un buen fin de semana, o si están en fin de semana viendo esto, que la estén pasando bien. Bueno, si están viendo esto por ahí no necesariamente quiere que la estén pasando bien. Siempre hay cosas mejores para hacer. Pero bueno, nada, que tengan buena semana y espero nos veamos pronto.